Existe una historia en la Biblia que muchos pasan por alto, pero que atraviesa siglos como una sombra oscura. Comienza en el desierto, cuando un pueblo recién liberado de la esclavitud es atacado por la espalda. No fue una guerra común, fue un ataque contra los débiles, los cansados, los que venían al final. Siglos después, ese mismo nombre reaparece en el reinado de Saúl. Dios da una orden clara, directa, sin espacio para interpretación, pero el rey decide obedecer a medias. Y esa decisión cambia la historia para siempre. Y 500 años más tarde, en el Imperio Persa, un hombre descendiente de esa misma nación firma un decreto para exterminar a todos los judíos. El linaje mesiánico estuvo a punto de desaparecer. La nación que conecta estos tres momentos es Amaleque. Y aquí está la verdad que sacude nuestra conciencia. Fue la única nación contra la cual Dios declaró guerra perpetua. ¿Por qué? ¿Qué hizo Amaleque para provocar un decreto eterno? ¿Y qué nos enseña esta historia sobre la obediencia parcial y sus consecuencias devastadoras? Quédate hasta el final, porque hoy no solo vamos a descubrir quiénes fueron los amalecitas, vamos a entender por qué su historia sigue siendo una advertencia viva. La historia de Amaleque comienza mucho antes del Éxodo. Comienza en el libro de Génesis, en las complejas relaciones familiares de los patriarcas. Amaleque era nieto de Esaú, el hermano gemelo de Jacob. Génesis capítulo 36, versículos 11 y 12, nos proporciona la genealogía exacta. Elifaz, hijo de Esaú, tuvo como concubina a Timna, y ella le dio a luz a Amaleque. Esto significa que Amaleque pertenecía a la tercera generación desde Isaac. Pero más importante que la genealogía es entender el contexto emocional y espiritual que rodeó el nacimiento y desarrollo de esta línea familiar. Esaú fue un hombre profundamente herido por los eventos de su juventud, y esa herida se transmitió como parte de la identidad de sus descendientes. Para comprender el odio que caracterizó a Amaleque hacia Israel, debemos retroceder a la historia de Esaú y Jacob. Estos gemelos lucharon desde el vientre materno. Génesis capítulo 25, versículo 22, registra que Rebeca sintió que los niños luchaban dentro de ella, y cuando consultó a Jehová, recibió una respuesta profética: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Esta declaración estableció el destino de ambos hermanos antes de que nacieran, pero también creó una tensión que marcaría toda su relación. Esaú nació primero, lo cual en la cultura antigua significaba que tenía derecho a la primogenitura, una herencia doble y el liderazgo de la familia. Sin embargo, Jacob nació inmediatamente después, agarrando el talón de Esaú, un detalle que dio origen a su nombre, que significa el que suplanta o el que agarra el talón. Los 2 hermanos crecieron con personalidades completamente diferentes. Esaú era un hombre del campo, un cazador hábil, el favorito de su padre Isaac. Jacob era un hombre tranquilo que permanecía en las tiendas, el favorito de su madre Rebeca. Esta dinámica familiar, donde cada padre tenía un favorito diferente, creó las condiciones perfectas para el conflicto. El primer incidente significativo ocurrió cuando Esaú regresó del campo exhausto y hambriento. Jacob estaba preparando un guisado de lentejas. Génesis capítulo 25, versículos 29 al 34, narra el intercambio. Esaú pidió del guisado rojo, y Jacob respondió: «Véndeme en este día tu primogenitura». La respuesta de Esaú revela su perspectiva impulsiva y cortoplacista.
He aquí yo me voy a morir, ¿para qué, pues, me servirá la primogenitura? Jacob le hizo jurar, Esaú juró, comió, bebió, se levantó y se fue. Si amas la Biblia y, cada vez que descubres algo nuevo, terminas pensando, ¿cómo es que esto siempre estuvo en la Biblia y yo nunca lo había escuchado antes? Entonces, eres exactamente como yo. Siempre me ha gustado escuchar historias bíblicas, estudiar y consumir este tipo de contenidos. Pero con el tiempo empecé a notar algo curioso. Mientras más aprendía, más sentía que había mucho más ahí dentro de lo que normalmente nos llega. Historias que solo aparecen de pasada, personajes poco mencionados, acontecimientos que parecen importantes, pero que casi nunca se exploran como deberían. Después entendí que esto sucede por una razón muy simple. Hoy en día, las personas tienen cada vez menos tiempo disponible. Por eso, iglesias, estudios y videos como este necesitan elegir solo algunos fragmentos pequeños y, casi siempre, el enfoque va hacia las historias más conocidas y más fáciles de explicar al público en general. Pensando justamente en eso, descubrí una forma para que cualquier persona pueda tener acceso a historias menos contadas de la Biblia y descubrir personajes, pueblos y acontecimientos que siempre han estado ahí, pero que casi nunca se exploran en el día a día. Así que, si tú también disfrutas aprender más sobre la Biblia y quieres ir más allá de lo que normalmente se explica de manera simple y sencilla, haz clic en el enlace que estará en el primer comentario fijado o pausa el video y escanea el código QR que aparece en tu pantalla en este preciso momento para saber más. Ahora, volvamos al contenido. La escritura concluye con un juicio sobre la actitud de Esaú. Así menospreció Esaú la primogenitura. Este evento es crucial porque muestra que Esaú mismo no valoró lo que tenía. No fue forzado a vender su primogenitura. No estaba literalmente muriendo de hambre. Simplemente no vio el valor de algo espiritual en comparación con una necesidad física inmediata. El autor de Hebreos, en el capítulo 12, versículo 16, se refiere a este evento llamando a Esaú profano, como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. La palabra profano aquí significa alguien que no distingue entre lo sagrado y lo común, entre lo valioso y lo trivial. Esaú tomó algo de inmenso valor espiritual y familiar y lo intercambió por satisfacción momentánea. Sin embargo, el evento que realmente quebró a Esaú y plantó las semillas del odio generacional fue el robo de la bendición paterna. Isaac había envejecido. Sus ojos se habían oscurecido y decidió bendecir a Esaú antes de morir. Le pidió a Esaú que fuera al campo, cazara un animal, preparara un guisado como a él le gustaba y entonces lo bendeciría. Pero Rebeca escuchó la conversación. Ella recordaba la profecía de que el mayor serviría al menor y decidió intervenir. Le dijo a Jacob que trajera 2 cabritos del rebaño. Ella prepararía el guisado y Jacob se lo llevaría a Isaac, haciéndose pasar por Esaú. Escribe en los comentarios qué piensas sobre esta historia. Si te gustó el estudio, dale like y suscríbete para más contenido bíblico profundo. Jacob inicialmente objetó, señalando que Esaú era velludo mientras él tenía la piel lisa, y que si Isaac lo tocaba, descubriría el engaño y recibiría maldición en lugar de bendición. Rebeca insistió, diciendo, «Hijo mío, sea sobre mí tu maldición, solamente obedece a mi voz». Entonces vistió a Jacob con las ropas de Esaú, cubrió sus manos y cuello con pieles de cabrito y lo envió ante su padre. Génesis capítulo 27 registra el intercambio completo. Isaac, sospechoso, preguntó, «¿Quién eres tú, hijo mío?» Jacob mintió directamente, «Yo soy Esaú, tu primogénito».
Isaac tocó sus manos y quedó confundido, diciendo: La voz es la voz de Jacob, pero las manos de Esaú. Finalmente, convencido por el olor de las ropas de Esaú y el tacto del cabrito en las manos de Jacob, Isaac pronunció la bendición. Dios, pues, te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra, y abundancia de trigo y de mosto. Sírvante pueblos, y naciones se inclinen a ti. Sé Señor de tus hermanos, y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren, y benditos los que te bendijeren. Esta bendición no era simplemente buenos deseos. En la cultura patriarcal, la bendición del padre tenía peso legal y espiritual. Una vez pronunciada, no podía ser revocada. Apenas Jacob había salido, Esaú regresó de su cacería. Preparó el guisado, se lo llevó a su padre y dijo: Levántese mi padre, y coma de la casa de su hijo, para que me bendiga tu alma. Isaac, alarmado, preguntó: ¿Quién eres tú? Esaú respondió: Yo soy tu hijo, tu primogénito. Esaú. El texto dice que Isaac se estremeció grandemente, comprendiendo lo que había ocurrido. Preguntó: ¿Quién es el que vino aquí, que trajo caza, y comí de todo antes que tú vinieses? Yo le bendije, y será bendito. Cuando Esaú escuchó esto, dice la Escritura que clamó con una muy grande y muy amarga exclamación. Rogó a su padre: Bendíceme también a mí, padre mío. Este momento es devastador. Esaú, el hombre que había menospreciado su primogenitura, ahora comprende lo que ha perdido. La Biblia registra que lloró, que suplicó, que preguntó si su padre no había guardado bendición para él también. Isaac respondió que ya había puesto a Jacob como señor sobre él, que le había dado todos sus hermanos por siervos, que lo había sustentado con trigo y vino. Preguntó: ¿Qué pues te haré a ti ahora, hijo mío? Esaú insistió: ¿No has guardado bendición para mí? La respuesta de Isaac fue otra bendición, pero radicalmente diferente. He aquí, será tu habitación en grosuras de la tierra, y del rocío de los cielos de arriba, y por tu espada vivirás, y a tu hermano servirás. Y sucederá cuando te fortalezcas, que descargarás su yugo de tu cerviz. Esta bendición era casi una maldición. Mientras Jacob recibiría abundancia, Esaú viviría por su espada, es decir, por la violencia y el conflicto. Mientras Jacob tendría autoridad, Esaú serviría a su hermano. La única esperanza ofrecida era que eventualmente podría liberarse del yugo. Génesis capítulo 27, versículo 41, registra la respuesta de Esaú. Aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón: Llegarán los días del luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. Este no fue enojo pasajero. Fue odio homicida que solo esperaba la muerte de Isaac para ejecutarse. Rebeca se enteró de las intenciones de Esaú y envió a Jacob a Harán, a la casa de su hermano Labán, donde permanecería 20 años. Con el tiempo, Esaú y Jacob se reconciliaron externamente. Génesis capítulo 33 describe su reencuentro, donde Esaú corrió a recibir a Jacob, lo abrazó, cayó sobre su cuello y lo besó. Sin embargo, la herida profunda en Esaú, el sentimiento de haber sido despojado, traicionado, humillado, esa herida no fue completamente sanada, y esa amargura se transmitió a sus descendientes como parte de su identidad nacional. Quizá lo saltaste, o incluso lo viste, pero no le diste mucha atención. De cualquier forma, ahora tienes una segunda oportunidad.
Si te está gustando el video y ya entendiste que existe mucho más en la Biblia de lo que imaginabas, te imaginas tener acceso a enseñanzas, historias, personajes y acontecimientos de la Biblia que casi nunca se exploran de forma organizada y sencilla. Dejé un enlace en el primer comentario fijado donde explico mejor todo esto. Para acceder, solo tienes que hacer clic en el enlace o escanear el código QR que aparece en tu pantalla. Ahora sigamos con el contenido. Ahora bien, Amaleque era nieto de Esaú, pero no de sus esposas principales. Era hijo de Elifaz, el primogénito de Esaú, y de Timna, que era concubina. Esto es significativo porque Amaleque nació en una posición de menor estatus dentro de la propia familia de Esaú. No era hijo de una esposa legítima, sino de una concubina. En la jerarquía familiar del mundo antiguo, esto significaba que Amaleque y sus descendientes ocuparían una posición inferior incluso dentro de los edomitas, los descendientes de Esaú. Esta doble marginación, ser descendiente del hermano despojado y además ser hijo de concubina, puede haber contribuido al resentimiento extremo que caracterizó a los amalecitas. Los amalecitas se establecieron en el Negev, la región desértica al sur de Canaán. Eran un pueblo nómada, guerreros del desierto, conocidos por su ferocidad y su forma de vida basada en incursiones y saqueos. Vivían, literalmente, por la espada, tal como la bendición de Isaac había declarado sobre Esaú. No construyeron grandes ciudades, no desarrollaron agricultura extensiva. Su economía se basaba en el pastoreo y en ataques a caravanas y pueblos vulnerables. Esta forma de vida creó una cultura marcada por la violencia, la falta de misericordia y el desprecio por los débiles. El primer encuentro registrado entre Israel y Amaleque ocurrió poco después del Éxodo, en Refidim. El pueblo de Israel acababa de cruzar el Mar Rojo milagrosamente. Habían visto la destrucción del ejército egipcio. Habían recibido agua de la roca. Estaban en camino al monte Sinaí para encontrarse con Dios. Y en ese momento, sin provocación alguna, sin que Israel hubiera invadido territorio amalecita o amenazado sus intereses, Amaleque atacó. Éxodo capítulo 17, versículo 8, simplemente dice: entonces vino Amaleque y peleó contra Israel en Refidim. No hay explicación de motivos políticos o territoriales. Simplemente vinieron y atacaron. Pero el libro de Deuteronomio, capítulo 25, versículos 17 al 19, proporciona detalles adicionales sobre cómo fue este ataque. Acuérdate de lo que hizo Amaleque contigo en el camino, cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado, y no temió a Dios. Este detalle es crucial. Amaleque no atacó al ejército de Israel frontalmente. No desafió a los guerreros más fuertes. Atacó la retaguardia, donde marchaban los débiles, los enfermos, los ancianos, los niños, los agotados. Fue un acto de cobardía extrema, atacar a los indefensos. Y el texto dice específicamente que no temió a Dios, lo cual significa que no tuvo ningún respeto por el hecho de que este pueblo acababa de ser liberado sobrenaturalmente de Egipto. Moisés respondió organizando una defensa. Le dijo a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amaleque. Mientras Josué peleaba en el valle, Moisés subió a la cumbre del collado con la vara de Dios en su mano. Y sucedió algo extraordinario. Cuando Moisés alzaba su mano, Israel prevalecía. Cuando bajaba su mano, prevalecía Amaleque. Este no fue un fenómeno psicológico donde las tropas se animaban al ver a su líder con las manos en alto. Fue una demostración de que la victoria dependía completamente de la intervención de Dios,
simbolizada por las manos levantadas de Moisés sosteniendo la vara. Aarón y Hur tuvieron que sostener las manos de Moisés hasta que se puso el sol, y Josué derrotó a Amaleque a filo de espada. Pero lo más significativo de este evento es lo que Dios declaró inmediatamente después. Éxodo capítulo 17, versículos 14 al 16, registra: Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amaleque de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar, y llamó su nombre Jehová Nisi, y dijo: por cuanto la mano de Amaleque se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amaleque de generación en generación. Esta es una declaración extraordinaria. Dios no solo prometió castigar a Amaleque, prometió borrar su memoria completamente de la tierra, y declaró que tendría guerra con ellos perpetuamente. ¿Por qué una respuesta tan severa? Después de todo, otras naciones también atacaron a Israel. Los cananeos se opusieron a ellos. Los moabitas y amonitas les negaron paso. Los madianitas les tendieron trampas espirituales. Sin embargo, contra ninguna de estas naciones Dios declaró guerra perpetua. La razón está en la naturaleza del ataque de Amaleque. No fue simplemente un conflicto territorial. Fue un ataque deliberado contra los vulnerables, contra los indefensos, contra aquellos que no podían defenderse. Fue un acto de crueldad pura, sin justificación estratégica o militar. Y fue un ataque que mostraba desprecio total por Dios mismo, porque Amaleque sabía perfectamente que Israel acababa de ser liberado milagrosamente de Egipto. Todo el mundo conocía las plagas, la división del Mar Rojo, la destrucción del ejército de Faraón. Sin embargo, Amaleque no tuvo temor de Dios. Este ataque reveló algo fundamental sobre el carácter de Amaleque. No eran simplemente enemigos políticos, eran enemigos morales y espirituales. Su forma de hacer guerra, atacando a los débiles, mostraba una depravación moral profunda. Su falta de temor de Dios mostraba una rebelión espiritual deliberada. Y su odio hacia Israel, sin provocación, revelaba que el antiguo resentimiento de Esaú se había convertido en odio genocida en sus descendientes. Por estas razones, Dios declaró que Amaleque debía ser completamente eliminado de la tierra. Durante los 400 años siguientes, Amaleque continuó siendo un enemigo persistente de Israel. En el libro de Jueces encontramos múltiples referencias a ataques amalecitas. Jueces capítulo 3, versículo 13. Menciona que cuando Eglón, rey de Moab, atacó a Israel, se alió con los amalecitas. Jueces capítulo 6, versículos 3 al 5, describe cómo durante el período de los jueces, cada vez que Israel sembraba, subían los amalecitas junto con los madianitas y los hijos del oriente, acampaban contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta Gaza, y no dejaban qué comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. El texto dice que subían con sus ganados y sus tiendas en grande multitud como langostas, y que tanto ellos como sus camellos eran innumerables. Estos ataques no eran batallas por territorio, eran incursiones diseñadas específicamente para empobrecer a Israel, para destruir su sustento, para causar hambre y desesperación. Jueces capítulo 7 registra cómo Gedeón, con solo 300 hombres, derrotó a esta coalición de madianitas y amalecitas. Pero incluso después de esta derrota significativa, Amaleque continuó existiendo como amenaza. Primera de Samuel capítulo 15, 2, recuerda el ataque original. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amaleque a Israel,
al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Note que esto fue dicho aproximadamente 400 años después del ataque original en Refidim. 400 años, y Dios todavía recordaba 400 años, y el juicio aún no había sido ejecutado completamente. Esto demuestra que Dios es paciente, pero que su justicia es inevitable. El hecho de que pasaran 400 años entre el ataque en Refidim y el mandato final a Saúl es significativo. Algunos críticos de la Biblia argumentan que la orden de destruir completamente a Amaleque fue desproporcionada o injusta. Sin embargo, estos 400 años demuestran que no fue un juicio impulsivo. Durante todo ese tiempo, Amaleque tuvo oportunidad de cambiar. Pudieron haber buscado paz con Israel. Pudieron haber abandonado sus prácticas crueles, pudieron haber reconocido al Dios de Israel, pero en cambio, continuaron con el mismo patrón de violencia, crueldad y odio que habían mostrado desde el principio. El juicio final vino solo después de siglos de persistencia deliberada en el mal. Esto nos lleva al momento crítico en 1 de Samuel, capítulo 15. Samuel vino a Saúl con un mensaje directo de Dios. Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Yo castigaré lo que hizo Amaleque a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues, y hiere a Amaleque, y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños, y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Esta orden es clara, específica e inequívoca. No dejaba espacio para interpretación personal. Todo debía ser destruido. Esta orden plantea preguntas difíciles para muchos lectores modernos. ¿Cómo puede un Dios de amor ordenar la destrucción completa de un pueblo, incluyendo mujeres y niños? Esta es una pregunta legítima que requiere una respuesta cuidadosa. Primero, debemos entender que este no fue genocidio motivado por odio racial o étnico. Fue juicio ejecutado por Dios mismo a través de Israel como instrumento. Segundo, como ya vimos, este juicio vino después de 400 años de oportunidad para arrepentirse. Tercero, la cultura amalecita estaba tan corrompida, tan dedicada a la violencia y crueldad, que su misma existencia era una amenaza no solo para Israel, sino para el plan redentor de Dios para toda la humanidad. Cuarto, permitir que Amaleque continuara significaba garantizar que futuras generaciones israelitas sufrirían los mismos ataques crueles que habían sufrido sus ancestros. En cuanto a los niños, debemos recordar que en el mundo antiguo, los niños crecían completamente formados por la cultura de sus padres. Los niños amalecitas crecerían odiando a Israel, atacando a los vulnerables, viviendo por la espada, exactamente como sus padres. No había sistema educativo alternativo, no había servicios sociales que pudieran reformarlos. La cultura amalecita se perpetuaba de generación en generación. Permitir que los niños vivieran simplemente garantizaba que en 20 años habría una nueva generación de guerreros amalecitas atacando a Israel. Finalmente, debemos confiar en que Dios, como juez perfecto de toda la tierra, tiene conocimiento completo de todas las circunstancias y que su justicia es perfecta, incluso cuando no entendemos completamente sus acciones. Saúl recibió esta orden clara. Reunió al pueblo 200,000 hombres de a pie y 10,000 hombres de Judá. Fue a la ciudad de Amaleque, puso emboscada en el valle y advirtió a los eneos que se apartaran de entre los amalecitas, porque ellos habían mostrado misericordia a Israel cuando salieron de Egipto. Los eneos se apartaron.
Entonces Saúl atacó a Amaleque desde Jávila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto. Primera de Samuel capítulo 15 versículo 7. Militarmente, fue una victoria total. El versículo 8 dice: tomó vivo a Agag, rey de Amaleque, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Aquí está el problema. Dios había ordenado destruir todo. Saúl destruyó casi todo, pero hizo dos excepciones significativas. Primero, tomó vivo a Agag, el rey de Amaleque. Segundo, según el versículo 9, Saúl y el pueblo perdonaron a Agag, y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Esta fue desobediencia flagrante. No fue un pequeño malentendido, no fue un detalle menor. Saúl deliberadamente modificó la orden de Dios, guardando lo que le pareció valioso y destruyendo solo lo que consideraba despreciable. El versículo 10 registra que la palabra de Jehová vino a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Samuel se apesadumbró y clamó a Jehová toda aquella noche. A la mañana siguiente fue a buscar a Saúl. Le dijeron que Saúl había ido a Carmel, se había levantado un monumento y después había descendido a Gilgal. Esto es significativo. Saúl no fue directamente a presentarse ante el profeta. Primero fue a levantarse un monumento, presumiblemente celebrando su victoria. Estaba orgulloso de lo que había hecho, inconsciente de que había fracasado completamente. Cuando Samuel llegó a donde estaba Saúl, la conversación que siguió revela la profundidad del autoengaño de Saúl. El rey lo saludó diciendo: bendito seas tú de Jehová. Yo he cumplido la palabra de Jehová. Esta declaración es asombrosa en su audacia. Saúl genuinamente creía que había obedecido, o al menos quería que Samuel creyera que había obedecido, pero Samuel respondió con una pregunta devastadora: pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. La evidencia de la desobediencia era audible. No se necesitaba investigación compleja. Los animales que debían haber sido destruidos estaban balando y bramando alrededor de ellos. Saúl intentó justificarse: de Amaleque los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Note varios elementos en esta respuesta. Primero, Saúl culpó al pueblo. El pueblo perdonó. Segundo, intentó espiritualizar la desobediencia. Guardaron los animales para sacrificarlas a Jehová. Tercero, minimizó la desobediencia. Solo guardaron lo mejor, destruyeron lo demás. Cuarto, se distanció de Dios llamándolo Jehová tu Dios en lugar de nuestro Dios. Todos estos son mecanismos clásicos de evasión de responsabilidad. Samuel no aceptó estas excusas. Dijo: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Entonces recordó a Saúl su historia. Aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel? Le recordó la misión específica, y Jehová te envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amaleque, y hazles guerra hasta que los acabes. Entonces hizo la pregunta crucial: ¿por qué, pues, no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Saúl insistió en su defensa: yo he obedecido la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amaleque,
y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Note que Saúl ahora admite que trajo vivo a Agag, pero sigue culpando al pueblo por los animales. Sigue insistiendo en que la intención era ofrecer sacrificios a Dios. En su mente había mejorado el plan. En lugar de destruir animales valiosos, los usaría para adorar a Dios. ¿No era eso mejor? ¿No mostraba eso mayor piedad? La respuesta de Samuel es una de las declaraciones teológicas más importantes de toda la Escritura. Primera de Samuel capítulo 15, versículos 22 y 23. Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Este pasaje establece un principio fundamental. La obediencia es superior al sacrificio. Dios prefiere que hagamos lo que Él ordena antes que le ofrezcamos actos religiosos que Él no pidió. Samuel comparó la rebelión de Saúl con la adivinación y su obstinación con la idolatría. Estas son comparaciones extremadamente severas. La adivinación era consultar a espíritus malignos en lugar de a Dios. La idolatría era adorar a dioses falsos en lugar del Dios verdadero. Samuel está diciendo que cuando Saúl modificó la orden de Dios, cuando decidió que su forma era mejor que la forma de Dios, cuando sustituyó la obediencia con actividad religiosa, estaba efectivamente poniéndose a sí mismo en el lugar de Dios. Estaba decidiendo qué era bueno y qué era malo según su propio criterio, no según la revelación de Dios. Eso es idolatría, adoración del yo en lugar de adoración de Dios. Finalmente, Saúl confesó: «Yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos». Pero incluso esta confesión era defectuosa. Admitió pecado, pero todavía culpaba al pueblo, temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Su preocupación principal no era la ofensa contra Dios, sino la pérdida de su posición. Inmediatamente pidió a Samuel que regresara con él para que adorara a Jehová, pero Samuel se negó. Cuando Samuel se dio la vuelta para irse, Saúl agarró la punta de su manto y éste se rasgó. Samuel usó ese momento como símbolo profético. Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Agregó que el Dios de Israel no miente ni se arrepiente, porque no es hombre para arrepentirse. El capítulo concluye con Samuel ejecutando personalmente a Agag. Cuando trajeron a Agag, el rey amalecita vino confiadamente, pensando que lo peor ya había pasado. Dijo: «Ciertamente ya pasó la amargura de la muerte». Pero Samuel declaró: «Como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijo entre las mujeres». Y Samuel cortó en pedazos a Agag delante de Jehová en Gilgal. Esto puede parecer brutal para sensibilidades modernas, pero Samuel estaba completando la tarea que Saúl había fallado en completar. Agag no era una víctima inocente. Como rey de Amaleque, había dirigido los ataques contra los vulnerables de Israel. Su espada había dejado madres sin hijos, ahora recibía el mismo destino. Sin embargo, aquí está el problema devastador. Aunque Samuel mató a Agag, lo hizo solo después de que Agag había estado vivo por algún tiempo como prisionero de Saúl. Los estudiosos del Antiguo Testamento debaten cuánto tiempo exactamente, pero lo mínimo serían varios días desde la captura hasta la ejecución. Y la tradición judía
preservada en el Targum y en los escritos rabínicos, sugiere que durante ese tiempo Agag tuvo relaciones con una de sus concubinas y ella concibió un hijo. Este hijo, según la tradición, se convirtió en el ancestro de Hamán el agageo. No podemos verificar esto con certeza absoluta desde la escritura, pero lo que sí sabemos con certeza es que 500 años después, en el libro de Esther, aparece un hombre llamado Hamán, hijo de Hamedata Agageo. El término agageo no es simplemente un título o una región geográfica. Es una referencia directa a Agag, rey de Amaleque. Hamán era descendiente de la línea real amalecita que debería haber sido completamente eliminada en los días de Saúl. Su misma existencia era evidencia de que la orden de Dios no había sido completamente obedecida. Y este hombre, este descendiente de Agag, casi logró lo que generaciones de amalecitas no pudieron lograr: la destrucción total del pueblo judío. El libro de Esther se desarrolla en el Imperio Persa, durante el reinado de Asuero, identificado históricamente como Jerjes I, quien reinó desde el año 486 hasta el 465 a.C. El libro comienza con un gran banquete que duró 180 días, donde Asuero mostró las riquezas de su reino. Al final de este periodo, hizo otro banquete de 7 días para todos los habitantes de Susa, la capital. En el séptimo día, estando alegre por el vino, ordenó a sus 7 eunucos que trajeran a la reina Vasti para mostrar su belleza al pueblo y a los príncipes. Vasti se negó a venir. Esto enfureció al rey, quien consultó con sus consejeros sobre qué hacer. Los consejeros, preocupados de que la desobediencia de Vasti pudiera inspirar a todas las mujeres del imperio a despreciar a sus maridos, recomendaron que Vasti fuera removida de su posición como reina y que su lugar fuera dado a otra mejor que ella. Asuero aceptó este consejo y se promulgó un decreto en todas las provincias del imperio. Posteriormente, se organizó una búsqueda de jóvenes vírgenes hermosas en todas las provincias para encontrar una nueva reina. Entre las jóvenes llevadas al palacio estaba Hadasa, también llamada Esther, una joven judía huérfana que había sido criada por su primo Mardoqueo. Esther capítulo 2, versículos 5 al 7, nos presenta a Mardoqueo. Había en Susa residencia real un varón judío cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Yair, hijo de Simei, hijo de Cis, del linaje de Benjamín, el cual había sido transportado de Jerusalén con los cautivos que fueron llevados con Jeconías, rey de Judá, a quien hizo transportar Nabucodonosor, rey de Babilonia, y había criado a Hadasa, es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfana, y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Este detalle genealógico de que Mardoqueo era descendiente de Cis, del linaje de Benjamín, es crucial. Saúl, el rey que desobedeció la orden de destruir a Amaleque, también era hijo de Cis, de la tribu de Benjamín. Mardoqueo era de la misma línea familiar que Saúl. El escenario estaba preparado para que el conflicto de 500 años antes se reanudara. Esther fue llevada al palacio, agradó al rey más que todas las demás jóvenes, y fue coronada reina en lugar de Vasti. Mardoqueo le había instruido que no declarara cuál era su pueblo ni su parentela. Esther obedeció, guardando en secreto su identidad judía. Mientras tanto, Mardoqueo se sentaba a la puerta del rey. En ese contexto, descubrió una conspiración de 2 eunucos del rey que buscaban asesinarlo. Informó a Esther. Ella le dijo al rey en nombre de Mardoqueo. Se investigó el asunto, se halló que era cierto. Los 2 conspiradores fueron colgados, y el evento fue registrado en el libro de las crónicas del rey.
Después de estos acontecimientos, el rey Asuero engrandeció a Hamán, hijo de Hamedata Agageo, lo honró y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Esther capítulo 3, versículo 1. Todos los siervos del rey que estaban a la puerta se arrodillaban y se inclinaban ante Hamán, porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo no se arrodillaba ni se humillaba. Este acto de resistencia no era simplemente terquedad personal. Mardoqueo, como judío conocedor de las Escrituras, sabía quién era Hamán. El título Agageo identificaba a Hamán como descendiente de Agag, rey de los amalecitas. Amaleque era el enemigo perpetuo de Israel. Dios había declarado guerra contra ellos de generación en generación. Para Mardoqueo, inclinarse ante una amalecita no era simplemente un acto de cortesía política, era traición espiritual. Los siervos del rey preguntaron a Mardoqueo por qué transgredía el mandamiento del rey. Le hablaban cada día, pero él no los escuchaba. Finalmente lo denunciaron a Hamán para ver si Mardoqueo persistiría en su actitud, porque les había declarado que era judío. Cuando Hamán vio que Mardoqueo no se arrodillaba ni se humillaba delante de él, se llenó de ira. Esther capítulo 3, versículo 6, dice: Pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente, pues ya le habían declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo. Y procuró Hamán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero, al pueblo de Mardoqueo. La respuesta de Hamán fue desproporcionada y genocida. No buscó castigar solo a Mardoqueo. Decidió destruir a todos los judíos en todo el imperio. Este odio no era nuevo. No fue generado únicamente por la ofensa personal de que Mardoqueo no se inclinara. Era el mismo odio ancestral de Amaleque hacia Israel, transmitido a través de generaciones. Era el odio que comenzó con Esaú y Jacob, que se manifestó en el ataque cobarde en Refidim, que persistió durante 400 años de incursiones violentas, y que ahora, 500 años después de que Saúl perdonara a Agag, renacía con fuerza genocida en Hamán. Este es el poder devastador de la desobediencia parcial. Saúl perdonó un solo hombre, y 500 años después, ese único hombre se había multiplicado en una amenaza que ponía en riesgo a todo el pueblo de Dios. Hamán echó pur, es decir, suertes, para determinar el día propicio para ejecutar su plan. Las suertes cayeron en el mes 12º, el mes de Adar. Entonces Hamán fue al rey Asuero y le dijo: Hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de las de todo pueblo, y no guardan las leyes del rey, y al rey nada le beneficia el dejarlos vivir. Si place al rey, decrete que sean destruidos, y yo pesaré 10,000 talentos de plata a los que manejan la hacienda, para que sean traídos a los tesoros del rey. Note la astucia de Hamán. No mencionó que el pueblo era judío. Los describió vagamente como un pueblo con leyes diferentes, que no obedecía las leyes del rey. Insinuó que eran una amenaza para el reino, y ofreció un soborno masivo de 10,000 talentos de plata, que representaba una suma enorme, probablemente planeando recaudarla mediante el saqueo de las propiedades de los judíos asesinados. El rey, sin investigar, sin preguntar cuál pueblo específicamente, sin considerar las consecuencias, quitó su anillo y se lo dio a Hamán. Le dijo: La plata que ofreces sea para ti, y asimismo el pueblo, para que hagas de él lo que bien te parezca. Esther capítulo 3, versículo 12. Registra que se llamó a los escribas del rey. Se escribió conforme a todo lo que mandó Hamán a los sátrapas del rey, a los capitanes que estaban sobre cada provincia,
a los príncipes de cada pueblo, y a cada provincia según su escritura, y a cada pueblo según su lengua. El decreto fue escrito en nombre del rey Asuero, sellado con el anillo del rey, y enviado por medio de correos a todas las provincias del rey, con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, en un mismo día, en el día 13 del mes 12, que es el mes de Adar, y apoderarse de sus bienes. Este decreto ponía en peligro no solo a los judíos en una ciudad o provincia, sino a todos los judíos en las 127 provincias del Imperio Persa, desde la India hasta Etiopía. Esto incluía a los judíos que habían regresado a Jerusalén bajo Zorobabel para reconstruir el templo, y a los que permanecían esparcidos por todo el imperio. La magnitud del peligro no puede ser exagerada. Si este decreto se ejecutaba, el pueblo judío cesaría de existir. No habría judíos para preservar las promesas de Dios. No habría línea de David de la cual pudiera venir el Mesías. Todo el plan redentor de Dios, todas las promesas hechas a Abraham, Isaac y Jacob, toda la esperanza de salvación para la humanidad dependía de que este pueblo sobreviviera. Y todo esto estaba en riesgo porque 500 años antes, Saúl había decidido que podía mejorar las órdenes de Dios. Cuando Mardoqueo supo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y ceniza, y fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor. Llegó hasta delante de la puerta del rey, porque no era lícito pasar adentro vestido de cilicio. En cada provincia donde llegaba el mandamiento del rey, había gran luto entre los judíos, con ayuno, lloro y lamentación. Ester envió vestidos a Mardoqueo para que se los pusiera y se quitara el cilicio, pero él no los aceptó. Entonces Ester llamó a Hatac, uno de los eunucos del rey, y lo mandó a Mardoqueo para saber qué sucedía y por qué se comportaba así. Mardoqueo le contó todo lo ocurrido y le dio una copia del decreto de destrucción para que se lo mostrara a Ester y le pidiera que fuera ante el rey a suplicar por su pueblo. Cuando Ester recibió el mensaje, le envió a decir a Mardoqueo que cualquier hombre o mujer que entrara al rey en el patio interior sin ser llamado, una sola ley había respecto a él: había de morir, salvo aquel a quien el rey extendiera el cetro de oro para que viviera. Y ella no había sido llamada para venir al rey en 30 días. Este detalle es crucial. Ester no podía simplemente entrar y hablar con el rey. La ley persa establecía pena de muerte para quien entrara sin ser llamado, a menos que el rey extendiera su cetro. Y Ester no había sido llamada en un mes, lo cual sugería que quizás ya no estaba en el favor del rey. Mardoqueo respondió con un mensaje que es uno de los momentos más poderosos del libro de Ester. Ester capítulo 4, versículos 13 y 14. No pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Este mensaje contiene varios elementos profundos. Primero, Mardoqueo le recordó a Ester que ella no estaba exenta del decreto. Ser reina no la protegería porque era judía. Segundo, expresó fe absoluta en que Dios libraría a su pueblo de alguna manera, incluso si Ester se negaba a actuar. Tercero, planteó la posibilidad de que toda la serie de eventos, la destitución de Vasti, la selección de Ester como reina, el descubrimiento de la conspiración contra el rey, todo había sido parte del plan de Dios para colocar a Ester en posición de salvar a su pueblo en esta crisis específica.
Esther respondió pidiendo a Mardoqueo que reuniera a todos los judíos en Susa para ayunar por ella durante 3 días, sin comer ni beber. Ella y sus doncellas también ayunarían, y después entraría a ver al rey, aunque no era según la ley, y si perecía, perecía. Note que Esther no pidió solo oración, sino ayuno. El ayuno era una expresión de humillación completa delante de Dios, reconociendo dependencia total de Él. También note su determinación: si perezco, que perezca. Estaba dispuesta a arriesgar su vida por su pueblo. Al tercer día, Esther se vistió con sus vestiduras reales y se puso en el patio interior de la casa del rey, frente al aposento del rey. El rey estaba sentado en su trono real en el aposento, frente a la puerta. Cuando vio a la reina Esther en el patio, ella obtuvo gracia ante sus ojos, y el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en la mano. Esther se acercó y tocó la punta del cetro. El rey le preguntó: ¿Qué tienes, reina Esther, y cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino se te dará. La extensión del cetro significaba que Esther no sería ejecutada. La oferta de hasta la mitad del reino era una expresión hiperbólica de generosidad, indicando que el rey estaba dispuesto a conceder una petición grande. Pero Esther no hizo su petición inmediatamente. En cambio, invitó al rey y a Hamán a un banquete que había preparado. Esta fue una jugada estratégica brillante. En el banquete, cuando el rey nuevamente preguntó cuál era su petición, Esther pidió que el rey y Hamán vinieran a otro banquete al día siguiente, y entonces declararía su petición. Hamán salió de ese primer banquete alegre y con corazón contento. Pero cuando vio a Mardoqueo a la puerta del rey, que no se levantaba ni se movía por él, se llenó de ira contra Mardoqueo. Sin embargo, se contuvo. Hamán reunió a sus amigos y a Zeres su mujer, y les habló de la gloria de sus riquezas, de la multitud de sus hijos, de todas las cosas con que el rey lo había engrandecido y de cómo lo había honrado sobre los príncipes y siervos del rey. Agregó: también la reina Esther a ninguno hizo venir con el rey al banquete que ella dispuso, sino a mí, y también para mañana estoy convidado por ella con el rey. Pero luego dijo: pero todo esto de nada me sirve cada vez que veo al judío Mardoqueo sentado a la puerta del rey. Esta declaración revela el vacío profundo en el corazón de Hamán. Tenía riqueza, poder, posición, honor y hasta invitaciones exclusivas de la reina. Sin embargo, todo esto era anulado por el hecho de que un solo hombre se negaba a inclinarse ante él. Este es el carácter de la soberbia extrema. Zeres, su mujer, y todos sus amigos le dijeron: hagan una horca de 50 codos de altura, y mañana di al rey que cuelguen a Mardoqueo en ella, y entra alegre con el rey al banquete. Una horca de 50 codos medía aproximadamente 23 metros de altura, una estructura extraordinariamente alta diseñada para que la ejecución fuera visible desde lejos, maximizando la humillación pública. El consejo agradó a Hamán, e hizo preparar la horca. Todo estaba listo para ejecutar a Mardoqueo al día siguiente. Pero esa noche el rey no pudo dormir. Esther capítulo 6, versículo 1, simplemente dice: aquella misma noche se le fue el sueño al rey. No ofrece explicación de por qué. Desde una perspectiva de fe, entendemos que fue providencia de Dios. El rey ordenó que le trajeran el libro de las memorias y crónicas y que se las leyeran. Casualmente, abrieron en la sección que registraba cómo Mardoqueo había descubierto la conspiración de los 2 eunucos contra el rey. El rey preguntó: ¿qué honra o qué distinción se hizo a Mardoqueo por esto? Los siervos respondieron: nada se ha hecho con él.
En ese momento, Hamán había entrado al patio exterior para pedir al rey que colgara a Mardoqueo en la horca que había preparado. El rey, sin saber la intención de Hamán, le preguntó: ¿qué se hará al hombre cuya honra desea el rey? Hamán, pensando que se refería a él mismo, respondió describiendo un honor extraordinario: que se vistiera al hombre con vestido real que el rey usara, se le pusiera en el caballo en que el rey cabalgaba, con corona real en su cabeza, y que uno de los príncipes más nobles del rey lo paseara por la plaza de la ciudad pregonando: así se hará al varón cuya honra desea el rey. El rey le dijo: date prisa, toma el vestido y el caballo como tú has dicho, y hazlo así con el judío Mardoqueo, que se sienta a la puerta real. No omitas nada de todo lo que has dicho. La humillación de Hamán fue total. Tuvo que vestir a su enemigo mortal con vestiduras reales, pasearlo por la ciudad proclamando su honor y luego regresar a su casa enlutado y cubierta su cabeza. Cuando contó a Zeres su mujer y a sus amigos lo sucedido, ellos le dijeron: si de la descendencia de los judíos es ese Mardoqueo delante de quien has comenzado a caer, no lo vencerás, sino que caerás por cierto delante de él. Esta profecía, pronunciada por sus propios consejeros, reconocía que había algo especial sobre los judíos, que luchar contra ellos significaba luchar contra fuerzas que Hamán no podía vencer. Mientras aún hablaban, llegaron los eunucos del rey para llevar a Hamán al segundo banquete de Ester. Durante el banquete, el rey preguntó nuevamente a Ester cuál era su petición. Esta vez, Ester respondió. Ester capítulo 7, versículos 3 y 4. Oh rey, si he hallado gracia en tus ojos, y si al rey place, séame dada mi vida por mi petición y mi pueblo por mi demanda, porque hemos sido vendidos, yo y mi pueblo, para ser destruidos, para ser muertos y exterminados. Si para siervos y siervas fuéramos vendidos, me callaría, pero nuestra muerte sería para el rey un daño irreparable. El rey, alarmado, preguntó: ¿quién es y dónde está el que ha ensoberbecido su corazón para hacer esto? Ester respondió: el enemigo y adversario es este malvado Hamán. Hamán se aterró delante del rey y la reina. El rey se levantó furioso del banquete y salió al huerto del palacio. Hamán, viendo que el mal estaba determinado para él por el rey, se quedó para suplicarle a la reina Ester por su vida. Cuando el rey regresó del huerto al aposento del banquete, Hamán había caído sobre el lecho en que estaba Ester. El rey exclamó: ¿querrás también violar a la reina en mi propia casa? Aunque Hamán solo estaba suplicando, su posición sobre el lecho de la reina fue interpretada como agresión sexual. Tan pronto como esta palabra salió de la boca del rey, cubrieron el rostro de Hamán, señal de que estaba condenado a muerte. Uno de los eunucos informó al rey que había una horca de 50 codos de altura en la casa de Hamán, que Hamán había hecho para Mardoqueo, quien había hablado bien por el rey. El rey ordenó: colgadlo en ella. Así colgaron a Hamán en la horca que él había preparado para Mardoqueo. Ester capítulo 7 versículo 10 concluye: y se apaciguó la ira del rey. La ironía es perfecta. Hamán fue ejecutado en el instrumento que había preparado para su víctima. Proverbios capítulo 26 versículo 27 dice: el que cava foso caerá en él, y al que hace rodar la piedra, sobre él le volverá. Este es exactamente lo que le sucedió a Hamán. Sin embargo, la muerte de Hamán no resolvía el problema principal. El decreto de exterminar a los judíos seguía vigente. En la ley persa, un decreto sellado con el anillo del rey no podía ser revocado, ni siquiera por el mismo rey.
Esther y Mardoqueo se postraron ante el rey suplicando que se anulara la maquinación de Hamán. El rey extendió su cetro de oro a Esther, indicando favor. Esther rogó al rey que hiciera revocar las cartas que Hamán había enviado para destruir a los judíos. El rey respondió que aunque el decreto original no podía ser revocado, ellos podían escribir otro decreto a nombre del rey para contrarrestarlo. Se llamó a los escribas del rey, y se escribió conforme a todo lo que mandó Mardoqueo a los judíos, a los sátrapas, los capitanes y los príncipes de las provincias, desde la India hasta Etiopía. El nuevo decreto daba a los judíos en cada ciudad el derecho de reunirse y estar a la defensa de su vida, de destruir, matar y aniquilar a cualquier fuerza armada de pueblo o provincia que viniera contra ellos, sus niños y mujeres, y de apoderarse de sus bienes. Esther capítulo 8, versículo 12, especifica que esto se haría en un mismo día en todas las provincias del rey Asuero. El día 13 del mes duodécimo, que es el mes de Adar, el mismo día que el decreto de Hamán había designado para la destrucción de los judíos. Los correos salieron apresurados por mandato del rey, y el decreto fue dado en Susa, capital del reino. Mardoqueo salió de delante del rey con vestido real de azul y blanco, con una gran corona de oro y un manto de lino y púrpura. La ciudad de Susa se alegró y regocijó. Los judíos tuvieron luz y alegría, gozo y honra. En cada provincia y ciudad donde llegó el mandamiento del rey, los judíos tuvieron alegría y gozo, banquete y día de placer. Y muchos de entre los pueblos de la tierra se hicieron judíos, porque el temor de los judíos había caído sobre ellos. Cuando llegó el día 13 de Adar, el día que los enemigos de los judíos esperaban enseñorearse de ellos, sucedió lo contrario. Los judíos se enseñorearon de los que los aborrecían. Los judíos se reunieron en sus ciudades para descargar su mano sobre los que habían procurado su mal. Nadie los pudo resistir, porque el temor de ellos había caído sobre todos los pueblos. Los príncipes de las provincias, los sátrapas, capitanes y oficiales del rey ayudaban a los judíos, porque el temor de Mardoqueo había caído sobre ellos. Esther capítulo 9, versículo 5, dice: Y asolaron los judíos a todos sus enemigos a filo de espada, con mortandad y destrucción, e hicieron con sus enemigos como quisieron. En Susa mataron 500 hombres, además de los 10 hijos de Hamán. El rey preguntó a Esther qué más deseaba, y ella pidió que los 10 hijos de Hamán fueran colgados en la horca. El rey lo concedió. Al día siguiente, los judíos en Susa mataron 300 hombres más. En el resto de las provincias del rey, los judíos mataron 75,000 de sus enemigos. Estos números pueden parecer extraordinarios, pero revelan cuán extendida estaba la hostilidad hacia los judíos en el imperio persa. El decreto de Hamán había dado licencia a todos los que odiaban a los judíos para atacarlos. Ahora, el decreto de Mardoqueo permitía a los judíos defenderse. El libro de Esther culmina con el establecimiento de la fiesta de Purim para conmemorar esta liberación. Esther capítulo 9, versículos 20 al 22, explica: Y escribió Mardoqueo estas cosas, y envió cartas a todos los judíos que estaban en todas las provincias del rey Asuero, cercanos y distantes, ordenándoles que celebrasen el día 14 del mes de Adar y el 15 del mismo, cada año, como días en que los judíos tuvieron paz de sus enemigos, y como el mes que de tristeza se les cambió en alegría, y de luto en día bueno, que los hiciesen días de banquete y de gozo, y para enviar porciones cada uno a su vecino, y dádivas a los pobres. Hasta el día de hoy los judíos celebran Purim leyendo el libro de Esther y conmemorando cómo fueron salvados de la destrucción. Ahora bien,
Conectemos todos los hilos de esta historia extraordinaria. 500 años antes de Esther, Saúl recibió una orden clara: destruir completamente a Amaleque, incluyendo a su rey Agag. Saúl desobedeció parcialmente, perdonando a Agag. Aunque Samuel eventualmente ejecutó a Agag, el daño ya estaba hecho. La línea real amalecita continuó. 500 años después, apareció Hamán el agageo, descendiente de esa línea que debería haber sido completamente eliminada. Hamán, llevando el odio ancestral de Amaleque hacia Israel, obtuvo una posición de poder en el imperio más grande del mundo antiguo. Usó esa posición para intentar exterminar a todos los judíos en 127 provincias. Si el plan de Hamán hubiera tenido éxito, no habría quedado ningún judío vivo. La línea de David habría sido cortada. Las promesas de Dios a Abraham, Isaac y Jacob habrían parecido fracasar. No habría nacido ningún Mesías de la tribu de Judá. El plan completo de redención de Dios para la humanidad habría sido destruido. Todo esto estaba en juego porque 500 años antes un rey pensó que podía mejorar las órdenes de Dios. Saúl no tenía manera de saber qué consecuencias tendría su decisión. No podía prever que perdonar a Agag resultaría en un decreto de genocidio 5 siglos después. Pero Dios lo sabía. Dios siempre sabe. Y por eso la obediencia completa es tan crucial. Esta historia plantea varias lecciones profundas que son relevantes para nosotros hoy. Primera lección: la desobediencia parcial no es obediencia. Saúl destruyó casi todo Amaleque. Militarmente, fue una victoria total, pero guardó al rey y los mejores animales. En su mente había obedecido en lo esencial, pero Dios no aceptó eso como obediencia. Como Samuel le dijo, el obedecer es mejor que los sacrificios. Dios valora que hagamos exactamente lo que Él ordena más que le ofrezcamos actos religiosos que Él no pidió. Muchos creyentes hoy practican obediencia parcial. Obedecen a Dios en las áreas que les convienen, que tienen sentido para ellos, que no requieren demasiado sacrificio, pero comprometen en áreas que consideran menores. Guardan el Agag que Dios les dijo que destruyeran, ya sea un pecado que toleran, una relación que saben que es dañina, un hábito que reconocen que es destructivo, o una ambición que compite con su devoción a Dios. Segunda lección: nuestras decisiones tienen consecuencias generacionales. Saúl nunca vio las consecuencias completas de su desobediencia. Murió en batalla contra los filisteos sin saber que 500 años después su decisión casi destruiría al pueblo judío. Esto nos enseña que las cosas que decidimos guardar, los compromisos espirituales que hacemos, los pecados que toleramos, no solo nos afectan a nosotros, afectan a nuestros hijos, a nuestros nietos, a generaciones que ni siquiera hemos conocido. El Agag que perdonamos hoy puede convertirse en el Hamán que amenaza a nuestros descendientes mañana. Las semillas de destrucción que plantamos mediante la desobediencia parcial pueden no florecer en nuestra vida, pero florecerán eventualmente. Tercera lección: Dios es paciente pero justo. Pasaron 400 años entre el ataque de Amaleque en Refidim y la orden final a Saúl de destruirlos. Durante todo ese tiempo, Amaleque tuvo oportunidad de cambiar. Pudieron haber buscado paz con Israel, pudieron haber abandonado su crueldad, pudieron haber reconocido al Dios de Israel, pero persistieron en el mismo patrón de violencia y odio. El juicio final vino solo después de siglos de persistencia deliberada en el mal. Esto nos enseña que Dios no juzga impulsivamente. Da amplia oportunidad para el arrepentimiento. Pero cuando el juicio finalmente viene, es justo y necesario. Cuarta lección: las batallas espirituales no terminan solas.
El conflicto con Amaleque no se resolvió automáticamente. Continuó de generación en generación hasta que finalmente fue confrontado decisivamente en el libro de Esther. Muchos creyentes piensan que pueden ignorar batallas espirituales y que eventualmente desaparecerán solas. Pero la Biblia enseña lo contrario. Las batallas espirituales que no enfrentamos en nuestra generación se heredan a la siguiente generación, a menudo con mayor intensidad. El enemigo que perdonamos hoy regresa más fuerte mañana. Quinta lección. Dios usa circunstancias aparentemente casuales para cumplir sus propósitos. La destitución de Vasti, la selección de Esther, el insomnio del rey, la lectura casual de las crónicas, el momento exacto en que Hamán entró al patio. Todos estos eventos que parecían coincidencias eran en realidad providencia de Dios orquestando la salvación de su pueblo. El libro de Esther es único porque nunca menciona el nombre de Dios explícitamente. Sin embargo, la mano de Dios es visible en cada página a través de la forma en que los eventos se desarrollan. Esto nos enseña que Dios está trabajando incluso cuando no lo vemos, incluso cuando parece que todo está fuera de control. Sexta lección. La posición estratégica es parte del plan de Dios. Mardoqueo le dijo a Esther: «¿Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino?». Esther no se convirtió en reina por accidente. Dios la colocó en esa posición específicamente para ese momento específico. Cada creyente está colocado por Dios en posiciones estratégicas, no para su propia comodidad o beneficio, sino para cumplir propósitos en el reino de Dios. La pregunta no es solo ¿qué puedo obtener de esta posición?, sino ¿para qué propósito de Dios estoy aquí? Séptima lección. El orgullo busca honor externo, pero nunca está satisfecho. Hamán tenía riqueza, poder, posición, honor del rey, invitaciones exclusivas de la reina. Sin embargo, dijo: «Todo esto de nada me sirve cada vez que veo al judío Mardoqueo sentado a la puerta del rey». Un solo hombre que se negaba a inclinarse ante él anulaba todo su éxito. Este es el carácter del orgullo. Nunca está satisfecho. Siempre necesita más reconocimiento, más honor, más adulación. Y cuando alguien se niega a dárselo, el orgullo responde con ira desproporcionada. La solución de Hamán fue construir una horca de 23 metros de altura para colgar a Mardoqueo. El orgullo no solo es insaciable, es destructivo. Octava lección. Lo que preparamos para otros puede regresar sobre nosotros. Hamán preparó la horca para Mardoqueo, pero fue colgado en ella él mismo. Sus 10 hijos también fueron colgados. Proverbios está lleno de advertencias sobre este principio. Proverbios capítulo 1, versículo 18, dice sobre los que acechan para derramar sangre. Pero ellos a su propia sangre ponen acechanzas, y a sus almas tienden lazo. Proverbios capítulo 28, versículo 10 dice: El que hace errar a los rectos por el mal camino, él caerá en su propia fosa. El mal que tramamos para otros frecuentemente regresa sobre nosotros mismos. Novena lección. Dios preserva a su pueblo incluso cuando parece imposible. El decreto de exterminio había sido promulgado. Estaba sellado con el anillo del rey. No podía ser revocado según la ley persa. Humanamente hablando, no había esperanza. Pero Dios hizo lo imposible. Cambió el corazón del rey, elevó a Mardoqueo, permitió un segundo decreto que contrarrestó el primero. Convirtió el día de destrucción en día de victoria. A través de toda la historia bíblica vemos este patrón. Cuando el pueblo de Dios está en mayor peligro, cuando parece que no hay salida, cuando el enemigo parece haber ganado,
Dios interviene y muestra que Él es soberano sobre todas las circunstancias. 10ª lección. Pequeñas decisiones de compromiso pueden tener consecuencias catastróficas. Saúl probablemente pensó que perdonar a Agag era un detalle menor. Después de todo, había destruido al resto del ejército amalecita. Había tomado los despojos para ofrecer sacrificios a Dios. En su mente, había obedecido en lo esencial. Pero esa pequeña decisión de compromiso casi destruyó todo el plan redentor de Dios 500 años después. Esto nos enseña a tomar en serio incluso los compromisos espirituales que nos parecen menores. El pecado que toleramos, pensando que es insignificante, puede multiplicarse en consecuencias que nunca imaginamos. Ahora bien, después de examinar toda esta historia, debemos hacer una aplicación contemporánea. ¿Qué significa esto para nosotros hoy? ¿Qué Agag podríamos estar perdonando en nuestras vidas? Un Agag puede ser cualquier cosa que Dios nos ha dicho claramente que destruyamos, pero que hemos decidido guardar. Puede ser un pecado habitual que racionalizamos diciendo que no es tan malo como otros pecados. Puede ser una relación que sabemos que es dañina espiritualmente, pero que mantenemos porque nos brinda algo que deseamos. Puede ser una ambición que compite con nuestra devoción a Dios, pero que justificamos diciendo que podemos usarla para su gloria. Puede ser un hábito destructivo que reconocemos que es malo, pero que toleramos porque nos parece imposible vencerlo. Puede ser una actitud de amargura o falta de perdón hacia alguien que nos hirió, que sabemos que debemos soltar, pero que guardamos porque sentimos que tenemos derecho a ella. El problema con estos Agags es que nunca permanecen pequeños, se multiplican. Lo que perdonamos hoy regresa más fuerte mañana. El pecado que toleramos esta semana se convierte en fortaleza el próximo mes. La relación comprometida que mantenemos este año se convierte en desastre dentro de 5 años. Y lo peor es que no solo nos afecta a nosotros, afecta a nuestros hijos, afecta a todos los que están bajo nuestra influencia. Los patrones espirituales que establecemos se transmiten a la próxima generación, a menudo de formas que no anticipamos. Jesús habló sobre esto en el Evangelio. En Mateo capítulo 24, versículos 37 al 39, comparó los días de su segunda venida con los días de Noé. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. La gente en los días de Noé no creía que el juicio vendría. Continuaron con sus vidas normales, ignorando las advertencias, hasta que fue demasiado tarde. Jesús dice que será lo mismo en los días previos a su regreso. En Lucas capítulo 17, versículos 28 al 30, Jesús añadió otra comparación. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Nuevamente, la gente en Sodoma vivía como si el juicio nunca vendría. Estaban ocupados con actividades normales, completamente inconscientes de que la destrucción estaba a punto de caer sobre ellos. Y Jesús dice que nuestra generación será similar. La conexión con la historia de Amaleque es clara. Dios declaró juicio sobre Amaleque, pero pasaron 400 años antes de que el juicio final fuera ordenado. Durante todo ese tiempo, los amalecitas pudieron haberse arrepentido, pudieron haber cambiado,
pero continuaron en el mismo patrón de hostilidad y crueldad. Cuando finalmente vino el juicio, fue completo y total. De manera similar, Dios ha advertido que habrá juicio sobre este mundo. Segunda de Pedro capítulo 3, versículos 9 y 10, dice: El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. La paciencia de Dios no significa que el juicio no vendrá. Significa que Dios está dando tiempo para el arrepentimiento. Pero eventualmente ese tiempo terminará, y cuando el juicio venga, será repentino y final, como lo fue para Amaleque, como lo fue para Sodoma, como lo fue para el mundo en los días de Noé. La pregunta para cada persona es: ¿estamos usando este tiempo de paciencia de Dios para arrepentirnos y volvernos a Él? ¿O estamos continuando en patrones de rebelión pensando que el juicio nunca vendrá? Para los creyentes, la aplicación es igualmente seria. No estamos hablando de juicio eterno, porque los que están en Cristo Jesús tienen vida eterna asegurada. Pero estamos hablando de las consecuencias temporales de la desobediencia parcial. Gálatas capítulo 6 versículo 7 dice: No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Este es un principio universal. Lo que sembramos, cosechamos. Si sembramos obediencia parcial, cosecharemos consecuencias parciales. Si sembramos compromiso espiritual, cosecharemos debilidad espiritual. Si sembramos tolerancia del pecado, cosecharemos esclavitud al pecado. Pero hay esperanza. La misma Biblia que nos advierte sobre las consecuencias de la desobediencia, también nos muestra el camino al arrepentimiento y la restauración. Primera de Juan capítulo 1 versículo 9 promete: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No importa qué Agag hayamos estado guardando, no importa qué compromiso espiritual hayamos hecho, podemos confesarlo a Dios hoy y recibir perdón completo y limpieza total. La historia de Amaleque y Hamán también nos recuerda que estamos en una batalla espiritual real. Efesios capítulo 6 versículo 12 dice: Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. El odio de Amaleque hacia Israel no era simplemente político o étnico, era espiritual. Detrás de ese odio estaba el enemigo de Dios intentando destruir al pueblo a través del cual vendría el Mesías. El ataque de Hamán 500 años después fue otro intento de Satán para frustrar el plan redentor de Dios. Y esa batalla espiritual continúa hoy. El enemigo todavía busca destruir al pueblo de Dios, no necesariamente mediante decretos de exterminio físico, sino mediante engaño, mediante tentación, mediante compromiso espiritual, mediante hacer que guardemos los Agags que Dios nos ha dicho que destruyamos. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 8 nos advierte: Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. No podemos ser complacientes. No podemos pensar que pequeños compromisos espirituales son inofensivos. El enemigo es real, el peligro es real, y las consecuencias de la desobediencia son reales. Sin embargo, el libro de Esther también nos muestra que Dios es soberano sobre todas las circunstancias.
Incluso cuando Hamán había obtenido el decreto de exterminio, incluso cuando parecía que no había esperanza, Dios estaba trabajando detrás de escena, orquestando la salvación de su pueblo. El insomnio del rey no fue coincidencia. La lectura de las crónicas que mencionaban a Mardoqueo no fue casualidad. El momento exacto en que Hamán entró al patio no fue accidente. Dios estaba controlando cada detalle, aunque su nombre no se menciona en todo el libro. Esto debe darnos gran confianza. Romanos capítulo 8, versículo 28, promete: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Incluso nuestros fracasos, incluso nuestros pecados, incluso las consecuencias de nuestra desobediencia, Dios puede trabajarlas para bien cuando nos volvemos a Él con arrepentimiento genuino. No es que Dios cause el pecado o apruebe la desobediencia, pero Él es tan poderoso, tan sabio, tan soberano, que puede tomar incluso nuestros desastres y redimirlos para sus propósitos. La historia completa de Amaleque, desde el odio de Esaú hasta el decreto de Hamán, también nos enseña sobre la persistencia del mal a través de generaciones. El resentimiento de Esaú se convirtió en identidad nacional para sus descendientes. El dolor no sanado se transformó en odio genocida. Esto nos advierte sobre la importancia de tratar con nuestras heridas espirituales y emocionales de manera correcta. Hebreos capítulo 12, versículo 15 nos advierte: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. La amargura es como una raíz. Si no se arranca completamente, continúa creciendo bajo tierra, extendiéndose, eventualmente brotando en formas destructivas que contaminan a muchas personas. Esaú tenía razones legítimas para sentirse herido. Fue engañado por su hermano y su madre. Perdió tanto su primogenitura como su bendición. Lloró amargamente, pero en lugar de procesar ese dolor de manera saludable, en lugar de buscar sanidad, en lugar de eventualmente perdonar, guardó resentimiento, y ese resentimiento se convirtió en parte de su identidad y la identidad de sus descendientes. Los amalecitas se definieron a sí mismos por su oposición a Israel, por su odio hacia el pueblo de Dios. Y ese odio los destruyó eventualmente. Esto tiene aplicación directa para nosotros. Todos hemos sido heridos. Todos tenemos razones legítimas para sentirnos ofendidos. La pregunta no es si tenemos heridas, sino qué hacemos con ellas. ¿Las procesamos correctamente, buscando sanidad en Dios? ¿Perdonamos a los que nos hirieron, no porque lo merezcan, sino porque Dios nos lo ordena? ¿O guardamos resentimiento, permitiendo que se convierta en raíz de amargura que eventualmente contamina todas nuestras relaciones y decisiones? La historia de Esaú y Amaleque nos muestra el resultado final de escoger amargura sobre perdón. Finalmente, toda esta historia apunta hacia la necesidad de un Salvador perfecto. Saúl falló. No completó la misión que Dios le dio. Su desobediencia parcial tuvo consecuencias devastadoras. Esto nos muestra que ningún líder humano, ningún rey terrenal puede salvarnos completamente. Necesitamos un rey perfecto que obedezca completamente, que nunca comprometa, que destruya completamente todos los enemigos del pueblo de Dios. Y ese rey es Jesús. Jesús hizo lo que Saúl no pudo hacer. Obedeció perfectamente en todo.
Hebreos capítulo 4 versículo 15 dice: Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesús enfrentó todas las mismas tentaciones que nosotros enfrentamos, todas las mismas presiones para comprometer, todas las mismas razones para desobedecer parcialmente, pero nunca cedió, ni una sola vez. Su obediencia fue completa y perfecta, y mediante esa obediencia perfecta, Jesús destruyó completamente a nuestro verdadero enemigo, no Amaleque físico, sino el pecado, la muerte y Satanás mismo. Primera de Juan capítulo 3, versículo 8, dice: Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Colosenses capítulo 2, versículos 14 y 15, dice sobre Jesús: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Jesús no solo derrotó parcialmente al enemigo, lo derrotó completamente, total, decisivamente. Y un día, cuando Jesús regrese, completará finalmente lo que comenzó. Apocalipsis capítulo 20, versículo 10, describe el destino final de Satanás. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. No habrá ningún Agag perdonado. No habrá ningún compromiso parcial. El juicio será completo y final. Y entonces, finalmente, el pueblo de Dios vivirá en paz perfecta para siempre. Mientras tanto, vivimos en el tiempo entre la victoria decisiva de Jesús en la cruz y la consumación final de esa victoria cuando Él regrese. En este tiempo intermedio, estamos llamados a vivir en obediencia completa, sin compromiso, destruyendo completamente los agags en nuestras vidas. No podemos hacerlo con nuestra propia fuerza. Saúl lo intentó y falló. Pero podemos hacerlo mediante el poder del Espíritu Santo que vive en nosotros. Romanos capítulo 8, versículos 12 y 13, dice: Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Note que no dice, si el Espíritu hace morir las obras de la carne. Dice, si por el Espíritu hacéis morir. Nosotros somos responsables de hacer morir, pero lo hacemos por el poder del Espíritu, no por nuestra propia fuerza. Es cooperación entre nuestra voluntad y el poder de Dios. Esto significa que debemos identificar activamente los agags en nuestras vidas. Debemos reconocer los compromisos espirituales que hemos hecho. Debemos admitir los pecados que hemos estado tolerando. Y entonces, dependiendo del poder del Espíritu Santo, debemos destruirlos completamente. No guardar un poco, no racionalizar, no espíritu. Alisar la desobediencia. Destrucción completa. Obediencia total. Porque hemos visto en esta historia extraordinaria que la desobediencia parcial no es obediencia, y que pequeñas decisiones de compromiso pueden tener consecuencias catastróficas que se extienden a través de generaciones. Antes de salir, no lo olvides. Si tú también disfrutas aprender más sobre la Biblia y quieres ir más allá de lo que normalmente se explica de manera simple y sencilla, haz clic en el enlace que está en el primer comentario fijado o pausa el video y escanea el código QR que aparece en tu pantalla.
Ahí explico cómo tener acceso a historias menos contadas de la Biblia y descubrir personajes, pueblos y acontecimientos que siempre han estado ahí, pero que casi nunca se exploran en el día a día.